Listo, muy, muy amable, hermana. De paso, mil disculpas por la demora, pues aquí hay cambios de energía, entonces correr de un lugar a otro se ha hecho un poco complicado y cuando no hay energía, tampoco hay semáforos, entonces es un caos completo en la ciudad, moverse de un lugar a otro. Pero bueno, ya estamos acá, la verdad, mil disculpas de nuevo por el atraso. No es una práctica mía el atraso, simplemente hay cosas que sinceramente se nos va de las manos. Pero precisamente eso es lo que el mensaje de Apocalipsis propone, ¿no? Hay cosas que se nos va de las manos, pero eh, lo importante es que estamos haciendo referente a todo lo que sucede alrededor. ¿Ok? Yo les dejé una tarea, bueno, varias tareas, pero una tarea muy específica. ¿Alguien se acuerda la tarea? Sí, sí, hermano Richard. La que tengo presente es el tema del anticristo. El anticristo, ok, bien. Qué habla en el anticristo? ¿Quién es el anticristo para Juan? Pues yo encontré que es mencionado únicamente por el apóstol Juan en las epístolas primera y segunda epístola y que Sí, refiere al que niega a que Cristo vino en la carne y que eh, niega al Padre y al Hijo. ok, Básicamente eso se refiere, lo encuentro en Primera de Juan capítulo 2:22, Primera de Juan 2:19, que habla que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que son falsos maestros, básicamente lo que llamaría el Señor Jesucristo cizaña. Y en Segunda de Juan, bueno, también en Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, que vuelve y como que repite el tema de que el que confiesa que, no que Cristo no ha venido en carne, ese es el anticristo. Y en segunda de Juan versículo 7 dice que muchos engañadores, también refiere al tema de la carne, de que Cristo no se ha manifestado en carne. Engañadores y anticristos, esos son como los define el apóstol. ahora, a partir de eso, gracias, hermano Richard, ¿qué diferencias encontramos, según lo que dice la Biblia, con lo que nosotros creemos? Porque ¿cómo hemos creído usualmente el anticristo? Y esto lo vamos a introducir a la clase. ¿Cómo nosotros se nos ha enseñado quién es el anticristo? como un líder tal vez político, religioso. Un líder político, religioso, ¿cierto? Una persona que tiene poder. Pero la Biblia no está diciendo eso del anticristo. El anticristo para Juan, la carta juánica o la obra juánica, como vamos a ver con la profesora Elizabeth más adelante, propone algo muy, muy específico. Juan o la obra juánica habla de un modelo que en las iglesias de ese entonces tenían o pensaban este modelo a partir de que la carne es mala, pero el espíritu es bueno. Entonces ellos creían, digamos, la iglesia a quien habla Juan y todo, ellos creían que Jesucristo no había venido en carne, sino en espíritu. Por eso, primera de Juan, capítulo 1 versículo 1 nos dice lo que era desde el principio, perdón, sí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, ustedes amablemente me acompañan, estamos haciendo un diplomado de Biblia, entonces necesitamos tener la Biblia. Primera de Juan 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, para la Biblia, el anticristo no es ni un líder político, ni el tema ahorita con Israel, que se va a sentar y todo el tema. Esas son interpretaciones y muchas veces se ha hecho como
forzosas esas interpretaciones, ¿no? Cogemos un versículo, lo que nos dice Daniel, cogemos otro versículo que nos dice Ezequiel y no miramos el contexto y le tiramos ahí, hacemos como un licuado, ¿no? Cuando uno hace un licuado, no sé, de lulo, allá en Colombia, o no sé en qué otros licuados o jugos hacen ustedes desde sus tierras, ponemos varias cosas, ¿no? Y hacemos todo. Y eso es lo que genera la doctrina, ¿no? Y no digo que está mal, pero muchas veces nuestras doctrinas no están centradas en la Biblia, sino están centradas en una justificación o un argumento filosófico. En todo caso, como ya nos decía el hermano Richard, para Juan, el anticristo no es un líder político, no es nada de eso, es una persona que niega que Jesús haya venido en carne. Se miren cómo es esta dinámica. Y es interesante porque el Apocalipsis, como veíamos la semana pasada, el Apocalipsis no utiliza los símbolos, pero los símbolos para el Apocalipsis no son símbolos como etéreos, como metafísicos, como espirituales, no. Utiliza símbolos para hablar de una realidad concreta. Si no es que no la puedes hablar ya ni sencillo. Y es lo que vamos hoy a hablar. Hoy vamos a hablar sobre las características de la literatura del Apocalipsis. Es decir, para entender el Apocalipsis, algo muy diferente a cómo nosotros leemos los otros textos de la Biblia. El Apocalipsis tiene una literatura, tiene unas características muy específicas para entender el mensaje. El Apocalipsis no realiza o no utiliza los símbolos de una manera etérea. No es que es simbólico, todo es simbólico, no, no. Lo simbólico tiene un mensaje. El problema es que nosotros no entendemos los símbolos, pero en la comunidad que fue dirigida así. ¿Ok? Entonces, miren cómo, por eso es importante, para mí es importante que nosotros, queridos hermanos y hermanas, volvamos a la Biblia. Es decir, volvamos a ver lo que nos dice la Biblia, porque muchas veces nuestras doctrinas han desvirtuado lo que nos dice la Biblia. Y no digo que está mal o bien, es una situación de iglesia, de iglesia. Las instituciones siempre van a tener un discurso. Pero lo importante aquí es, como diría Lutero, quienes nosotros directa e indirectamente somos parte, ¿no?, de esa reforma protestante, es volver al texto bíblico. Y ese es el ejercicio que yo les quiero proponer, volver al texto bíblico. ¿Ok? Bueno, entonces permítanme presentar la pantalla. No sé si alguien más encontró algo diferente a lo que nos dijo el hermano. Si hay algo diferente o si no está, digamos, la idea es esta, ¿no? Ok, entonces hemos visto la semana pasada sobre unos elementos muy esenciales del Apocalipsis. ¿Alguien se acuerda cómo podríamos representar el Apocalipsis según lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo debería representarse el Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Algo que florece, que tiene esperanza, pero que ve una figura. Exactamente, una figura de esperanza. ¿Qué otra figura podemos representar el Apocalipsis? ¿Con qué otra figura? ¿Se acuerdan? A ver si acuérdense que nosotros dibujamos, ¿no?, nuestra forma. Ahora, ¿cómo debería representarse el Apocalipsis? Se olvidaron de una semana para otra. La figura de la mano, ¿qué hacíamos? La figura de la mano y la persona aquí de resistencia. De La- resistencia, bien, gracias, hermana Liliana. Es decir, sí, una figura de resistencia. El Apocalipsis nos genera una figura de resistencia. También nos mostraba la figura del Cordero de los 7 ojos. De los 7 ojos, ¿no? Sí, exactamente, pero más que de la forma simbólica, es decir, el Apocalipsis va a hablar en símbolos. Los 7 ojos, el número 7 representa totalidad, representa perfección. Entonces, y es interesante cómo describe el Apocalipsis. Hay varias cosas que yo voy a tratar desde la diapositiva, pero hay otras que vamos a ir dialogando porque, como les decía al inicio, a diferencia de los otros cursos que he dado en sociedades bíblicas, ustedes
pueden ser como los premiados, porque durante estos meses he dado el Apocalipsis versículo por versículo y podemos dialogar alrededor de eso. Pero sí, es de resistencia, como decía la hermana Liliana, coger un puño, intentar que ese puño no nos aplaste, ¿no? De esperanza, la flor que surge en medio del desierto, ¿no? Eh, el, la El muerte cuerpo, y la vida. Sí, exacto, estaba el cuerpo con balas, pero que de los huecos de las balas salían flores. salían flores, ¿no? El Apocalipsis no niega la crisis. El Apocalipsis, acuérdense, el Apocalipsis va a decir a partir de los símbolos cómo es la crisis cruda, sin censura. Si el Apocalipsis va a decir que hay bastantes muertes, que hay destrucción, lo va a decir. Pero la intención del Apocalipsis, como veíamos la semana pasada, es que si bien es cierto, habla en símbolos, si bien es cierto, hay bestias, si bien es cierto, hay dragones y que hay seres mitológicos híbridos, ¿no? Cuerpo de león, cara de humano, etcétera, etcétera. Pero el centro de Apocalipsis, y ahí sí quiero que ustedes lo noten por donde, como que lo ponen cuando uno deja notitas en el espejo del baño, ¿no? Para no olvidarse. Yo dejo siempre notitas en el espejo del baño de mi baño la fecha de matrimonio que cuando nos casamos con mi esposa, porque puedo que me olvide, entonces yo ya sé que es el 10 de diciembre, entonces ya lo sé, ¿no? Pero entonces dejen así, dejen eso donde ustedes pueden, el centro del Apocalipsis no es ni siquiera las bestias, no son eh, los aspectos o las langostas o los caballos híbridos ni la destrucción. El centro del Apocalipsis, queridos hermanos y hermanas, es Jesucristo. Por eso la clave del Apocalipsis es cuando encontramos el capítulo 5. Y es lo que vamos a ir mirando esta y la próxima semana. Así que cuando hablamos del género de Apocalipsis, algo muy importante es que la semana pasada decíamos, la intención aquí no es dar versículo por versículo y decirle, no, tienen que interpretar esto. La intención es darles herramientas, herramientas eficaces. Así como cuando uno va a ir a una caña y un anzuelo al mar a pescar o el río, es eso, dar herramientas pertinentes. Uno no puede ir con la caña y el anzuelo y una lombriz a cosechar eh, naranjas, ¿no? Hay que dar herramientas de acuerdo a las especificidades. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué creen que significa su género? ¿Qué creen que significa un género literario? Bueno, lo que tengo entendido es como grupos o categorías donde se clasifican los escritos de un autor, creo que por su contenido, su estructura y su misma narrativa, es lo que tengo entendido. Exacto, exacto. Bien, gracias, hermano Pedro. ¿Alguien más? ¿Cuál es la función de un género literario? Clasificar es clasificar los escritos por sus, precisamente como en categorías. Exacto. Como les decía la semana pasada, uno puede amar, y uno ama mucho a su esposa o su esposo, ¿no? Pero cuando uno estaba en novio, uno le decía muchas cosas y no es que se cumplían esas cosas, no es que se le va a bajar el sol, ¿no? Pero es forma de embellecer un discurso, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el género. El género literario, a partir de su estructura, a partir de su lenguaje, a partir de su sentido, se comienzan a clasificar, ¿ok? El género literario entonces es pertinente porque nos permite clasificar los textos de acuerdo a su temática, de acuerdo a sus contenidos, de acuerdo a su extensión y de acuerdo a su tono. Para el Apocalipsis está dentro de un género literario muy específico porque tiene una temática esencial, tiene unos contenidos, tiene una extensión y tiene un tono, que es el tono simbólico. En la Biblia hay estos diferentes tipos de géneros literarios. Está el mito, por ejemplo, Génesis 1.1 y el Génesis 2. Bueno, Génesis 1 y 2 son mitos, son eh, narraciones mitológicas. Y aquí quiero hacer algo muy, muy claro. Y ahí sí tengan presente esto, ¿no?
es que cuando hablamos de los mitos en la Biblia, no debemos entender mitos como nosotros lo entendemos, ¿no? Nosotros hemos entendido el mito como qué. Cuando dicen, no, eso es mito, ¿cómo nosotros hemos entendido? No algo fantástico, ¿no? Como algo fantástico, ¿no? Como Exacto, algo, un relato, relatos fantásticos Es algo que así como parecen, que tienen características a veces históricas. Por ejemplo, en el caso de aquí de Bogotá, la creación de una cascada eh, se la atribuyen a unos personajes míticos. Entonces la cascada existe hoy en día, pero pues los personajes no se tiene datación histórica. exactamente. Pero debemos nosotros entender que ahora nosotros, nuestra forma de ver las cosas se da a partir de eh, la, la ciencia, ¿no? El método científico y todo, ¿no? Nosotros sabemos que llueve porque, de acuerdo con la ciencia, el sol eh, hace subir un vapor, digamos el ciclo, no me acuerdo mucho de eso, pero por lo que uno se acuerda cuando está en la escuela, uno subía como con el vapor del agua, se llenaban las nubes y hacía un ciclo y otra vez ese vapor de las nubes que se llenaban de agua con el sol también se transformaban en lluvia, ¿no? Pero en su momento no existían ese tipo de razones, ¿no? No existían ese tipo de cosas para entender las situaciones, ¿no? Ahorita nosotros sabemos que existen los terremotos porque los terremotos, una placa se pone sobre la otra y crea en la superficie un movimiento telúrico, ¿no? Importante, destructor también. Pero en ese momento no existía esas explicaciones. Todo se daba a partir de los dioses, a partir de las divinidades, porque estamos mirando un tiempo preindustrial. Entonces, cuando hablamos de mitos en la Biblia, no lo tenemos que transformar como un elemento de mentira, sino es como un elemento, como una justificación, como una narración para contarlas. ¿Cómo llegó el ser humano acá? Dios lo hizo. Dios hizo primero los cielos, la tierra y todo, y luego el ser humano. Génesis 2 es al revés. Primero hace el ser humano y después hace las cosas. Son formas que la sociedad hebrea intenta contar sus inicios. Entonces, no lo debemos nosotros ver como algo de mentira, sino es una forma válida en ese momento para nosotros, para que ellos entiendan de dónde ven. Entonces, en la Biblia existen géneros mitológicos, existen géneros de leyenda. La leyenda es algo muy, muy interesante para el texto bíblico. Por ejemplo, la leyenda genera personajes específicos históricos, pero los engrandece, como el caso de Sansón. Si ustedes ven, el caso de Sansón tiene una cierta similitud incluso con el caso de, de Jesús mismo, ¿no? Dice que un ángel se llegó a la esposa, a la mamá de Sansón, y es producto de ahí sale Sansón. Entonces, si bien es cierto, las leyendas eh, cogen un personaje histórico, real, pero lo engrandece. El Sansón para la leyenda griega Hércules, es decir, las culturas tienen a un gran personaje fuerte, poderoso, que combate y que no le tiene miedo a nada, ¿no? Hay otros géneros de poesía, sapienciales, narrativos. El texto bíblico, y es algo muy, muy bonito del texto bíblico, que el 80% del texto bíblico, es decir, de Génesis al Apocalipsis, es narrativo. Y a veces nosotros en nuestras iglesias le hemos quitado tanta importancia a lo narrativo. Todo, cada cosa, queridos hermanos y hermanas, que se encuentra en el texto bíblico, tiene una intención. Así sean los nombres. Ustedes ven en Génesis los nombres, un montón de nombres que no se vuelven a repetir, pero hay una intención alrededor de eso, ¿no? Hay una intención alrededor de lo narrativo, pero muchas veces nosotros hemos
cooptado lo narrativo, lo hemos hecho muy dogmático, cuando lo narrativo tiene una intención, tiene la idea de mostrar cómo Dios en medio de todo protege a su pueblo, cómo Dios en medio de todo, a pesar del pecado de su pueblo, lo sigue amando, lo sigue protegiendo. Y esto es lo bonito, ¿no? El género profético, que algo muy importante de este género es que la profecía para la Biblia, vuelvo y repito, lo mismo que hicimos el ejercicio de, del anticristo. Para la Biblia, la profecía no es un asunto de adivinar el futuro. Si ustedes, no sé si alguien hizo el ejercicio, pero bueno, si no, se lo dejo también para la próxima semana. Pero si ustedes revisan, los profetas hablan de un asunto muy concreto. Critican el poder porque el poder no está cercano a Dios, el poder está alejado. El poder en el templo, el poder en el rey, el poder en los sacerdotes, el poder incluso desde los profetas. Es decir, los profetas son personas como dando cierta referencia actual como los periodistas, pero a la vez como los pastores. Es decir, hablan de una situación muy concreta, hablan de unas problemáticas muy concretas, pero también demandan que el pueblo se arrepienta y vaya a Dios, ¿no? Está el género de los evangelios, que los evangelios no son una biografía de Jesús. El género evangélico está también contenido o contiene lo narrativo, porque cuenta las cosas, los sucesos, pero no es una bitácora, sino quiere dar a entender a una comunidad específica. Por ejemplo, Mateo habla del sermón de la montaña. En cambio, Lucas habla del sermón del llano. Y hay una intención, porque Mateo se encuentra un contexto muy palestino, muy del Medio Oriente, israelita, lo que ahorita conocemos y todo. En cambio, Lucas se encuentra en un contexto más griego, donde las montañas no eran eh, eh, tan vistas, es decir, no existían montañas. Es como en las costas de nuestros pueblos, ¿no? Son pocas las costas que tienen montañas. Creo que Perú sí tiene montañas, pero usualmente, digo en la costa, yo fui a Chiclayo y sí habían ciertas murallas, pero usualmente es llano, ¿no? En cambio, en la parte del Medio Oriente hay bastantes montañas, montañas rocosas. Y entonces hay esa intención. Entonces, todo esto involucra que los géneros tienen un sentido, lo mismo lo epistolar. Lo epistolar tiene un destinatario, puede ser un destinatario general como un destinatario específico, para el caso de Pablo y sus iglesias, o destinatarios generales como el caso de Juan, de Santiago, de Pedro, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que nosotros entender. Cada uno de esos géneros literarios tienen una característica. En ese sentido, el género literario es un modo de clasificar los textos de acuerdo a su estructura, su contenido y su enfoque estético que persigue. Y dentro de ese género literario hay literatura. Hablamos de la literatura apocalíptica, que es un conjunto de textos que pertenecen a un mismo género literario. Es decir, el Apocalipsis es parte de ese género literario que existe, que también tienen como primos y hermanos, que son la literatura apocalíptica, que en este caso el Apocalipsis es parte de lo que forma este género literario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Muy bien. Entonces, en esta clase veremos qué cosa. Las características de la literatura apocalíptica, la profecía versus la apocalíptica, que son dos géneros que en el Apocalipsis lo entendemos, y los orígenes del Apocalipsis para ver entonces, darnos herramientas para entender el Apocalipsis. Ahora, aclaremos términos. Primero, la profecía, en ese caso, son las palabras proclamadas en nombre de Dios, denunciando al pueblo y anunciando la salvación. Por ejemplo, hay un texto que me gusta mucho que se encuentra en Miqueas. eh, eh, un segundo, se me fue Miqueas.
Por ejemplo, Miqueas capítulo 2, versículo 1, dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Versículo 3. Estamos leyendo Miqueas capítulo 2, versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será mal. La profecía es como cuando uno ve a un niño saltar de silla en silla. Uno no necesita saber lo que puede o ver el futuro para saber que si el niño sigue haciendo la, digamos, sigue haciendo este tipo de elementos, de saltar en sí, este tipo de acciones, se va a caer. Es lo mismo que pasa con la profecía. La profecía es cómo el ser humano proclama en nombre de Dios, denunciando al pueblo y anunciando la salvación. Miqueas es un profeta que denuncia precisamente de aquellos que en sus camas, como dicen, quienes duermen, y al dormir piensan cómo haré daño a mi vecino, cómo haré daño a mi, a mi compañero de trabajo, etc. Incluso a mis trabajadores. Entonces, cuando Miqueas habla en el versículo 3 que vendrá un mal, es algo muy que se espera, precisamente porque la persona se ha alejado del Señor. Entonces, la profecía no es adivinanza para la Biblia. Y en el Apocalipsis lo vamos a tener muy, muy claro. Porque el Apocalipsis, uno dice, no, es que esto está hablando del futuro y es que estas langostas y esto y el otro. No, es precisamente, estamos hablando de una situación muy concreta, pero definitivamente en esa situación muy concreta tenemos que ver cómo el ser humano se ha alejado de Dios. Lo segundo que tenemos que tener muy claro, queridos hermanos y hermanas, es la escatología. La escatología es un discurso filosófico que intenta responder cómo será el fin de las cosas. Y algo muy, muy importante y muy interesante, queridos hermanos y hermanas, es lo siguiente. La escatología busca siempre preguntarse cómo será el fin. La Biblia no se pregunta cómo es el fin. La Biblia dice hay un fin. No sabemos cómo. El fin es Jesucristo viene. No sabemos cómo. Pero mientras pase, el sentido de escatos, que es como el fin de las cosas, es nosotros mantenernos firmes en el Señor. Entonces, muchas veces nosotros hemos desde nuestras iglesias, congregaciones, dicho, no, es que aquí va a venir Jesús antes de la tribulación. Otros van a decir que va a llegar Jesús o el arrebatamiento después de la tribulación o en la mediada de la tribulación. Y comenzamos a debatir cosas, al igual como pensamos con el caso del anticristo, que así debe ser la cosa. Pero la Biblia, aquí es importante aclarar este tema, la Biblia no se pregunta cómo serán el fin de las cosas. Ellos sí creen, los textos bíblicos, Nuevo Testamento, creen que Jesús va a venir. Acuérdense en que Pablo en 1 Tesalonicenses creía que ya Jesús está en la vuelta de la esquina. Por eso dice, y los que hemos quedado seremos arrebatados junto a ellos, es decir, los muertos en Cristo, y veremos al Señor en las nubes. Es interesante porque Pablo, la segunda venida de Jesús, para Pablo, no es que Jesús llega a la tierra, sino es que nosotros vamos al cielo. Para Pablo, el juicio final, como nosotros lo hemos entendido, no tiene una cabida, porque él creía que Jesús ya iba a venir. Y Pablo escribe Primera Tesalonicenses allá en el año 40. Juan escribe, digamos, Apocalipsis en el año 90, en el año 100. Es decir,
pasó una generación. A veces nosotros lo tomamos como, es poquitos años, pero seamos sinceros, con 40 años, ¿qué no ha cambiado? Hace 40 años, ¿qué no ha cambiado el mundo? Entonces, lo mismo pasa en este tipo de situaciones. Y aunque nuestros cambios actualmente son muy rápidos, ¿no? Hace 10 años teníamos el BlackBerry, ahorita ya tenemos iPhone, tenemos Huawei, tenemos Samsung, pero hace 10, 15 años teníamos el BlackBerry, ¿no? Y aunque nosotros cambiamos muy rápido, digamos, las sociedades modernas son modernas precisamente por su vigencia, su cambio, ¿no? Aunque nosotros cambiamos muy rápido, estas sociedades, aunque no eran modernas también, 40, 50, 60 años, era mucho tiempo, era una generación donde ya cambian. Para Pablo, pensar en la escatología era ya, era que Jesús ya iba a venir a la vuelta de la esquina. Incluso los primeros cristianos en Jerusalén, ¿se acuerdan en Hechos? Cuando dice que todos lo repartían, tenían en común, porque ellos pensaban, ¿para qué yo tener tanto si ya Jesucristo va a venir? Pedro después, más adelante, años después, va a decir, bueno, está bien, Dios, Jesús no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardar. Entonces ya hay otra visión, ¿no? Mientras para la primera comunidad Jesús ya iba a venir, porque dijo, bueno, ya vuelvo pronto, entonces digo, ¿para qué vamos a tener muchas cosas si ya Jesús va a venir? Mejor repartamos. Pero resulta que pasaron las generaciones, los hijos, y Jesús nada que viene. Pedro después va a decir, ¿sabes qué? No nos apresuremos. Dios tiene gracia. Pablo también, como la primera comunidad, dice, bueno, yo voy a estar aquí vivo, así que Jesús va a venir y yo seré arrebatado. Pero ya Juan ya tiene otra visión y es una generación muy posterior donde dicen, bueno, no ha venido Jesús. Nuestros padres esperaron a Jesús, pero no viene. Entonces, la visión de Juan ya va a decir, bueno, va a haber un juicio. Pero ese juicio no se pregunta cómo, sino es que mientras sucede ese juicio, que es un juicio que es precisamente para los no sellados, para quienes no tienen a Dios en su corazón, quienes no son testigos de Dios, nosotros, los testigos, dice Juan, debemos esperar. Entonces, la escatología doctrinal ha establecido a Israel como reloj de Dios, ¿no? Como pensar ahorita lo que sucede en Medio Oriente, que no, que Israel y que tal, y eso, ya estamos en el fin del mundo, estamos cercando todo. No puedo tampoco decir que no lo estemos, tampoco no soy Dios para decir no lo estamos o negar eso. Pero lo que nos está planteando la escatología desde el Nuevo Testamento es que mientras pasen estas cosas, nosotros resistamos. Y el tercer término es la apocalipsis. La apocalipsis, apo, que significa descifrar, revelar, ¿no? Una literatura con un contenido simbólico de carácter mítico. Ojo, acuérdense el mito para la Biblia. No es mentira. Está hablando de algo en serio, algo que está pasando en realidad, pero que en últimas no lo puede decir de forma llana ni sencilla ni directa, sino que necesita utilizarlo de forma simbólica, a partir de símbolos, para dar el mismo mensaje que uno podría darles eh, directamente, pero por unas condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, no pueden hablar el género apocalíptico de forma directa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola, Sí. mire, bueno, voy a hacer aquí más o menos una resumido, ¿verdad? Es- He estado leyendo un artículo publicado el 1 de febrero del año 2023 que se deriva de un proyecto de investigación titulado Biblia, Teología Pastoral de la Facultad de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Oriente, por un grupo de... El trabajo titula Apocalipsis, un libro de resistencia social. Lo que me llama la atención es que en el artículo se analiza el contexto social del Imperio Romano y cita textualmente a un autor, y abro comillas, el entorno social puede influir y hasta configurar un texto bíblico en cuanto puede provocar y producir una reflexión teológica, cierro comillas. Pero teniendo en mente eso y escuchando pues la clase,
yo tengo pues una inquietud. ¿Qué lugar ocuparía el dispensacionalismo en todo este tema del reentendimiento del anticristo y esa visión futurista del contenido del libro de Apocalipsis, teniendo en cuenta que un gran porcentaje del cristianismo evangélico, o por lo menos en América Latina, se identifica con esa postura teológica? ¿Es válida la postura o de pronto quienes, me incluyo, nos hemos identificado con esa postura? O sea, eh, ¿cómo quedamos ahí en términos de fe? Muy buena pregunta, Einer. Y aquí quiero hacer una distinción. Lo que nos plantea la Biblia y lo que nos plantea la doctrina, ¿no?, eclesial. La Biblia no nos está planteando un tema de dispensacionalismo. Ya esto es una construcción desde las iglesias que hemos hecho. Ahora, ¿qué es válido? Yo creo que es válido porque nos da una identidad. Pero si nosotros queremos ir a la Biblia, entonces quizás nos tendremos que despojar de todas estas construcciones que hemos tenido. No digo que sean malas en sí, porque como siempre digo, nosotros somos productos de lo que nuestros padres han hecho de nosotros. Y ellos son productos de lo que sus padres han hecho de ellos. Y así sucesivamente. Pero cada vez que nosotros vamos avanzando, también debemos pensar y decir, bueno, qué cosas debemos tomar, qué cosas no debemos tomar a partir de las herramientas que nosotros adquirimos. No digo que todo lo nuevo sea bueno y todo lo malo o antiguo perdón, todo lo antiguo sea malo. Hay que sopesar. El problema de ese tipo de herramientas o de, o de formas de leer el Apocalipsis es que no han tenido las herramientas que hoy tenemos, o que precisamente este diplomado estamos dando, ¿no? Este tipo de lecturas se han hecho desde lo filosófico, ¿no? Desde argumentar una teoría, el dispensacionalismo. Pero cuando volvemos al texto bíblico, podemos encontrar que el dispensacionalismo que nos ha planteado es sobre el anticristo, pues, que es un líder político, que es un líder poderoso, etc. Pero ¿qué nos plantea el texto bíblico sobre el anticristo? Que es cualquiera que niegue que Jesús haya venido en carne. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, mi intención es que si queremos, no puedo decir no crean en eso, porque tampoco es parte o sea, no puedo atentar de lo que nosotros, porque yo también, como usted dice, los evangélicos en Latinoamérica han creído eso. No puedo decir no crean, o eso está mentira. Mi intención es mostrarle otra forma, una forma que es más pensada, que es más argumentada, que se basa en lo que es el Apocalipsis y que puede tener un sentido también para nuestro presente. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no tan solo habló en el pasado ni hablará en el futuro, sino también Dios quiere hablarnos en el presente. Y a partir de esta forma de interpretar el texto bíblico desde el Apocalipsis, quizás nos pueda sonar la flauta y decir, bueno, tiene una relevancia para nuestro presente. Así que mi invitación es, leamos la Biblia, volvamos a la Biblia. Es lo único que volvamos a la Biblia, entendamos la Biblia a partir de esta, no a partir de un discurso. ¿Okay? Bien, Freddy, por favor. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Profesor, tengo una pregunta prácticamente siempre escuchando de lo que usted nos está instruyendo. Y quizás entendí mal, pero decía, el apocalipsis no es para el futuro, dijo usted. ¿Es correcto? ¿No es para el futuro, sería para la actualidad? El Apocalipsis es para la historia, entendiendo la historia del pasado, Esto presente y desde futuro. un Exactamente. punto de vista histórico. Ya, O otro punto más. contextual. Sí, a ver, dígame todas las preguntas y ya las respondo. Ya, sí, ya respondió una. La segunda,
nos estaba diciendo en lo último que no se puede interpretar literalmente y creo que no todo no se puede hacer literal, ¿verdad? Pero sí hay partes que podrían interpretarse literal o cada símbolo, claro, porque no podemos imaginarnos una bestia con 7 cabezas, así tipo dibujos animados, ¿verdad? Está hablando simbólicamente, pero su significado, eso quisiera aclarar un poco lo que la vez pasada que pregunté y no hubo mucha luz. Son simbólicos, pero el significado es literal o no, no tampoco es literal su significado de cada símbolo que nos da el libro. Esa era mi pregunta, profesor. Muy Muchas buena, gracias. buena pregunta. Con respecto a lo primero, quiero aclarar. Por eso en que la semana pasada hablamos del apocalipsis contextual. Habló en el pasado, hablará también en el futuro, pero también quiere hablarnos en el presente. El apocalipsis, y ahí conecto con su segunda, y voy a hacer un ejercicio, voy a parar un poco esta presentación, eh, pero para explicarles un tema muy importante. Igual la próxima semana vamos a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio grupal sobre eso, ¿no? Pero el símbolo para el apocalipsis no está alejado a la realidad. ¿Me explico? No está alejado de la realidad. No está alejado de su realidad. Pero ponerse en que el apocalipsis se escribió hace más de 2000 años, un poquito menos. ¿Ok? Los símbolos que proyectan no están alejados de la realidad, están muy conectados a la realidad, pero ellos no van a contar o no cuentan la realidad a partir de un lenguaje sencillo. No le va a decir, por ejemplo, al hermano Richard, el hermano Richard tiene gorro. Eso es un lenguaje directo. Él va a decir el Apocalipsis, ni siquiera le va a decir Richard, quizás le va a decir, qué sé yo, el hijo de hombre que tiene, eh, qué sé yo, un sol sobre su cabeza que le permite mirar de forma directa hacia los demás. Entonces el Apocalipsis niega que el hermano Richard tenga gorra, no niega, solo que va a utilizar unos símbolos para describir lo mismo que uno podría decirlo directamente. Entonces, el símbolo es literal, pero debemos nosotros entonces entender qué significa el símbolo para saber lo que quiere decir literalmente. ¿Ok? Y les pongo un ejemplo. Hagamos un ejercicio práctico. ¿Ok? ¿Sí tienen sus Biblias? ¿Ya? Sí. Ok, vamos a Apocalipsis capítulo 9. ¿Ok? Por favor. Vamos a hacer este ejercicio práctico para que nosotros aclaremos un poco los símbolos. ¿Ok? Capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 21. Para el Apocalipsis, algo muy importante, lo pueden ustedes anotar. El Apocalipsis siempre va a ser, vamos a ver, una dualidad. Vamos a tener una dualidad. Los sellados por Dios y los no sellados por Dios. Los sellados por Dios son todos aquellos que Dios protege y reconocen que Él es Dios. Por ejemplo, lo que dice capítulo 7, versículo 9, ¿no? Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, los sellados por Dios son todos aquellos que son todos aquellos que están, ¿cómo se llama? Reconociendo al Señor. Alguien decía, si bien es cierto, aquí hay un mensaje en el grupo, en el chat, si bien es cierto que el Apocalipsis es una literatura simbólica, ¿cómo se explica las fechas exactas que menciona el libro? Por ejemplo, ¿qué fechas exactas? No me queda muy claro las fechas exactas. Quien escribió puede abrir su micrófono.
¿Qué fechas exactas? ¿Cuáles son las fechas exactas que maneja el libro? Nunca he visto en el Apocalipsis fechas exactas, pero no sé. Sí, creo que alguien escribió, alguien decía H. Dulante. Si puede abrir su micrófono sería muy bueno. Bueno, pero mientras eso pasa, mientras busca y nos presenta. Entonces el Apocalipsis habla de eso. El capítulo 8, haciendo un recuento como para entender lo que vamos a leer. El capítulo 8 se abre séptimo. Es interesante cómo el Apocalipsis en la narrativa hay varios planos, el plano celestial y el plano terrenal. Dentro de esos planos se encuentran eh, diferentes tipos o símbolos que involucran unos planos celestiales, planos terrenales, con números, con especies, hay todas raras y eso. El capítulo 8, versículo 3 y 4, habla precisamente de que las trompetas se encuentran como parte de una justicia a todos quienes han sufrido los caballos. ¿Ok? Los caballos para el Apocalipsis es un símbolo que representa un sistema que genera violencia, un sistema de corrupción y de injusticia y un sistema de muerte. Si ustedes ven el capítulo 6, versículos del 1 al 8, van a encontrar cómo existen estos caballos. Y cada sello representa un caballo con su jinete y cada jinete representa un sistema. Por ejemplo, el versículo 5 y 6 dice que cuando abrió el tercer sello, y oí el ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite en él. Si uno analiza ese símbolo, ¿qué pasa con qué es un denario para la vida? ¿Se acuerdan qué es un denario para la vida? Un día de trabajo. Un día de Pago trabajo. del día. ¿A cómo está el día de trabajo en Colombia? Dividan el salario mínimo por 30, dividido para 30. Poco más de 40.000 pesos. Poco más de Como 10 dólares para que todos tengamos un contexto. $10, ¿ok? $10. Imaginemos que son $10. ¿A cómo está el salario jornal diario en Perú, o en Chile, o en Bolivia? Entonces, imaginemos eso. Ahora pensemos, el trigo y la cebada eran parte de la canasta familiar básica. Era no sé qué es lo básico para ustedes allá en Colombia o en Perú o en Bolivia. Bueno, para nosotros, donde yo vivo, en mi ciudad o en mi región, lo básico es el plátano. Usted puede decir misa, pero todas las casas manavitas tienen plátano. Es lo básico. Plátano y arroz. No sé qué podría hacer en su casa. Piensen un poco en podría ser, qué es lo básico en su casa, que no puede faltar. O sea, puede faltar cualquier cosa, pero no puede faltar. ¿Qué podría ser lo básico? Por ejemplo, hermana Miriam Mercado. ¿Qué es lo básico en su casa que definitivamente no puede faltar? Acá en Chile, lo básico, el pan, o sea, la harina, el El, aceite, el vino, mira, el, el chile, el vino. El vino. No, pero digo lo básico. O sea, que usted diga sí, que es que sin esto yo no puedo comer. claro, el pan, El que pan. sin pan acá en Chile no se puede estar sin pan. El pan es algo primordial en mi país. Exactamente. Entonces, miren, la cebada y el trigo también era para ese momento, estamos hablando del primer siglo, allá en el Medio Oriente, en lo que es Turquía, actualmente, las 7 iglesias, digamos, del Asia Menor, lo básico era precisamente la cebada
y el trigo. Ahora imaginemos, ¿qué pasaría si por una libra de pan o no sé, de harina o una libra de maíz o para mí una libra de arroz cueste el salario de un día? ¿Qué ocasionaría? Hambre, Cris. Exacto, hambre. ¿Por qué ocasionaría hambre? Porque pues no habría para, digamos, otros recursos, solamente para la alimentación, no habría recursos para la educación, para el vestido o temas de bienestar. Y aparte es que es una libra. O sea, imagínense en los casos, en los buenos de los casos, de 4 familias, pero sabemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, ahorita ya nosotros jóvenes ya tenemos como familias más pequeñas, pero imaginen sus padres o sus abuelos que tenían las grandes familias de 10, 9, incluso 15 personas en la familia. Imagínense una libra por un jornal diario repartido para todos. Entonces, el caballo, el tercer jinete, es interesante porque refleja, a partir de los símbolos, no está diciendo el sistema corrupto e injusto, sino está diciendo cómo el sistema está dando el costo de una libra, lo que cuesta un jornal diario. Pero más adelante dice el vino y el aceite, no lo toca. Es decir, el vino y el aceite para ese momento eran productos que solo los poderosos tenían. ¿Qué cosas, por ejemplo, desde nuestros países, uno diga los poderosos sí tienen, que nosotros no tenemos, que el pueblo no tiene? Por ejemplo, Bogotá, Chile, o Argentina, Bolivia. Salud, por ejemplo. Salud, ok, nosotros no tenemos. ¿Qué más podrían tener? Uno diga, Lo- No, pues algo, la diferencia es hacia pues hacia como hacia la propiedad, ¿no? O sea, tienen tanto propiedades de finca raíz como también propiedades a nivel de Mansiones, empresa. mansiones. Entonces tienen riqueza de varias dimensiones, por decirlo así. herencia, ¿no? Hablando de eso, propiedades, herencia. Es Autos. interesante cómo el texto refleja una desigualdad. Mientras para el pueblo su canasta básica, los impuestos, la canasta básica, cumplen lo mismo o cuestan lo mismo que un jornal diario, para los ricos de ese momento no se les cobraba ningún impuesto, ley de herencias y un montón de cosas. Por ejemplo, acá en Ecuador nos subieron el 15% del IVA. Y cuando sube el IVA, o el impuesto, no sé cómo lo digan en sus tierras, pero el IVA aquí es el impuesto del valor agregado. Cuando sube todo eso, suben todos los productos. Si antes uno podía marcar con $20, ahorita tendrá que marcar con 22, $25. Y eso mensualmente o semanalmente involucra un gasto. Pero es interesante que le bajaron del 15 al 5% del IVA a las constructoras. Ninguno de nosotros que podamos tener una casa o podemos alquilar una casa, pero nosotros no tenemos el monopolio de las constructoras. Y es interesante, quien maneja el monopolio de las constructoras es la familia del presidente. Entonces, lo que el Apocalipsis está relatando es un sistema a partir de símbolos. ¿Cuál es el símbolo? El caballo y el jinete. ¿Qué es otro símbolo? El color negro. ¿Qué es otro símbolo? La balanza. Pero está relatando cómo ese símbolo se conecta con una realidad. ¿Cuál es la realidad? Un sistema injusto. Porque es interesante cómo el caballo habla sobre que el jinete tenía una balanza. Y usualmente la balanza significa hacer justicia, pero relata cómo el sistema es tan injusto que a los ricos no se les cobra impuestos, pero al pueblo
a lo popular, a las personas trabajadoras, se les cobra el impuesto en lo mínimo, es decir, en la canasta básica, en su alimentación. Y eso involucra que no obtenga para la educación, para la salud, para la vivienda, etc. O come o se muere. Miren cómo el Apocalipsis, a partir de símbolos, tiene una, tiene, ¿cómo se llama? Se conecta con la realidad. Los símbolos no están conectados de la realidad, sino que los símbolos tienen un sentido. Es decir, quieren mostrar una realidad, pero no lo van a mostrar de manera llana, sino los van a demostrar de forma simbólica que solo los oyentes que entienden ese símbolo van a entender el mensaje. ¿Sí queda claro? Profe, ¿me deja anotar algo? Sí, sí, por favor. Ok, mire, les comento un poquito. Yo soy campesino, ¿verdad? Padres, pues, eran del campo, de la zona rural. Soy colombiano y de zona, en Colombia se llama zona roja, zona de conflicto, ¿verdad? Digamos que yo he crecido en ese ambiente de ver gentes con armas, eh, llevándonos forzosamente a reuniones, en fin, y vivo en ese ambiente, vivo en una zona que es bastante compleja, ¿verdad? Recuerdo que tenía como 8 años cuando presencié en mi escuela el la primer enfrentamiento entre dos grupos que las balas pasaban por encima. Y vivo en la misma zona, no me he salido, vivo en la misma zona. Eh, Hablando pues de eso, ese conflicto, ¿verdad? Hablando de Colombia, que lleva ya más de 60 años, ¿verdad? Digamos que es uno de los factores es que se plantea en Colombia que ha llevado a nuestro país a la pobreza extrema, al atraso, en fin. Por lo menos acá se habla de desplazamientos. Nuestra familia fue desplazada en el 95, nos desplazamos y regresamos a la zona otra vez en el 98, ¿verdad? Pero antes de desplazarnos, pues teníamos una tierrita, como les digo, habían unas vaquitas. Cuando regresamos con las manos vacías. Y pues y yo hablando de esa experiencia que a veces comparto con algunos, hablaba con un amigo que vivía por allá en Villavicencio, en el Meta. Él es del Guaviare. Entonces, yo trabajaba por allá y él, pues yo veía que pasaba mucha necesidad, un compañero de la iglesia, aguantaba hambre y eso. Entonces yo lo invitaba a almorzar a veces a la casa. Y un día yo le dije, ¿usted qué hace por acá? Pasando trabajo, ¿dónde está su familia? ¿Usted por qué no busca su familia? Se va por allá y es, no, yo soy del Guaviare y allá no tiene, no, allá pues allá está mi mamá, pero allá tenemos como 200 hectáreas de tierra y pues, pero allá no se puede trabajar. Y yo le dije, ¿cuánto vale una hectárea de tierra? Vale por ahí 500.000 pesos. ¿Y por qué tan barato? Le dije yo, porque es zona de conflicto, me dice. Entonces, yo diría que, pues teniendo pues en mente esa realidad que, por ejemplo, en el caso de mi país, al que amo muchísimo, eh, hay una confluencia de factores, ¿verdad?, que llevan a la gente a la pobreza, al atraso, a la falta de educación, a la falta de oportunidades, a la violencia, eh, no sé, a la desesperanza, a la drogadicción, en fin, a muchas cosas pues, eh, llevan a las personas, digamos que a la miseria, ¿verdad? Y teniendo en mente pues esa relectura del libro, eh, no sé, creo que esto nos abre como una puerta de la esperanza, de vivir bien en Cristo, ¿verdad? De afianzarnos en la fe, no sé, de caminar hacia Cristo con esa esperanza pues, en alto, a pesar de las circunstancias o de los contextos en los que vivamos. Entonces yo quería como anotar eso, pero muchas gracias. Muy, muy bien, Eimer. Gracias por esa acotación. Ahora, pensemos en lo que nos relata Eimer a partir de Apocalipsis. ¿Cómo podríamos decir lo mismo, pero a partir de símbolos? No es para que me respondan, solo como para pensar un poquito. Es decir, el Apocalipsis habla de una situación real. Hay injusticias.
pero no lo va a decir como Eimer lo está diciendo. Eimer lo está diciendo de una manera como llana, sencilla, directa. En mi país hay dificultades, en mi país hay problemas, pero no lo va a decir el Apocalipsis, siguiendo como poniéndonos en la mente del Apocalipsis. El autor no lo va a decir eso, no va a decir que hay desplazamiento. Él va a decir, va a levantar su voz profética, porque está proclamando, está denunciando las injusticias. Eimer está denunciando unas injusticias muy específicas en su país, ¿cierto? Pero el Apocalipsis no lo va a decir como Eimer lo dice. Va a utilizar símbolos para decir lo mismo que dice Eimer, pero a partir de los símbolos. ¿Los símbolos están desconectados a la historia de Eimer? No, pero lo habla de símbolos. Sí, Natalia. Hola, buenas tardes ya. No sé, una pregunta pues para ti, a modo personal, lo que tú piensas, pero pues igual no sé si mis compañeros también de pronto tienen. Es, ¿por qué piensas tú que pues sobre todo en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo también, pero sobre todo un poquito más en el Nuevo y en este caso en Apocalipsis, se tiene tanto lenguaje, es lo que tú dices, es un lenguaje como poético, como que deja todo a la interpretación? ¿Por qué piensas tú que el Espíritu Santo no fue directo, o no sé, el tema de las parábolas de Jesús, etcétera? ¿Por qué no es más directo? ¿Por qué nos deja a la interpretación, que creo que en muchos casos ha sido lo que ha permeado, ¿sí? En las creencias, porque pues uno puede interpretar como sea, es como la ley, tú le como sea, y algunas interpretaciones pueden ser buenas, malas, etcétera. Entonces, no sé, a tu opinión personal, ¿por qué crees que pasó eso? O cuál sería no sé, el por qué? En algún momento escuché y leí en un libro que era por el temor, lógicamente, al Imperio Romano, que todo lo hacían como con esas figuras literarias para que no sean como más perseguidos, pero no sé si será ese una buena interpretación de esto. Gracias, Natalia. Volvamos a la comida para responder tu pregunta. Por favor, también me lo puedes, creo que eres de Colombia por el hablado, ¿no? ¿Qué cosas de... por ejemplo, en todos los países hay un producto que uno puede hacerlo de diferentes formas, pero sigue siendo el mismo producto. Por ejemplo, en mi país, el plátano, uno lo puede hacer patacón, lo puede hacer majado, lo puede hacer corviche, lo puede hacer de diferentes formas, pero sigue siendo plátano. Uno lo puede presentar, es decir, ¿cómo se llama? ¿Qué producto de sus países? Uno lo puede hacer de diferentes formas, pero sigue siendo el mismo producto. ¿El arroz? El O la arroz. papa, la papa, La ¿no? Ah, el papa, arroz. la papa, ¿no? Uno también puede de diferentes formas, pero sigue siendo papa. Es lo mismo que pasa en el texto. Dios, el mensaje del Apocalipsis no es diferente a lo que nos dice desde el Pentateuco, ni es diferente a lo que nos dice los evangelios, ni es diferente a lo que nos dice los profetas. Es el mismo mensaje. Dios cuidando a su pueblo, pero Dios demanda que su pueblo lo obedezca. Si ustedes ven desde Abraham, desde incluso desde Génesis, Dios demanda que su pueblo, su creación, lo obedezca. Pero Dios cuida a su pueblo a su creación, porque les permite comer de todo. Y eso uno lo ve en la Biblia siempre. Pero el tema es que Dios es tan innovador que Dios nos presenta de diferentes formas lo mismo. Como cuando uno come papa o plátano. Uno lo puede hacer de diferentes presentaciones, papa frita, papa hornada, qué sé yo, majado de papa, no sé cómo, pero sigue siendo papa. Que uno le meta ciertas cositas, le añada cosas, no le quita, pero sigue siendo papa. La base es papa. Lo mismo pasa con la Biblia.
Dios es tan innovador que nos presenta un montón de formas para mostrarnos el mensaje. El problema es que nosotros no queremos porque entender el mensaje o no sabemos entender el mensaje. Como no sabemos, suponemos muchas cosas. Entonces, desde mi óptica, siguiendo, es mi óptica, no debe ser compartida tampoco, pero pensé, Dios está hablando siempre de lo mismo, solo es que lo está hablando desde lo narrativo, desde lo sapiencial, desde lo poético, desde lo profético, desde lo epistolar, desde lo mitológico, pero siempre está hablando de lo mismo. Dios libera, cuida a su pueblo, pero su pueblo necesita dar una respuesta. La respuesta es de obediencia. ¿Sí? Entonces, para entender todo el tema del Apocalipsis, no es que nos vamos a inventar otra cosa diferente a lo que Dios nos está diciendo. Es lo mismo, solo que lo está diciendo de forma simbólica. Lo que nosotros debemos entonces entender es esto sí. ¿Okay? Permítanme continuar porque ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero que entendamos a partir de esto, ¿no? Todavía yo sé que tenemos eh, una lectura pendiente que es el 9, capítulo 9, versículos del 13 al 21. ¿Okay? Pero quería hacer ese preámbulo para entender precisamente este versículo. ¿Okay? Carla, sí, por favor, hermano. Sí, gracias por las explicaciones que son bien pedagógicas, ayuda bastante a pensar. Y me recuerdo la clase anterior con lo que usted daba en referencia que el Apocalipsis no dice en ningún lado el rapto. Y eso me hace pensar a lo que menciona recién la hermana con relación a los términos, al lenguaje, al género y al error que llevamos por muchos años en interpretar, porque aunque se mencione ahora cómo cocinar la papa y cómo vivimos cada uno de nosotros, es algo que va en uno, el interpretar dependiendo de nuestra experiencia de fe. Y de pronto también algunos podemos caer como hereje porque tenemos una interpretación más realista, una interpretación a lo mejor no tan futurista ni del presente, sino que específicamente respetando el texto de la condición en la que estaba viviendo en ese momento cuando fue llegada la carta, entendiendo que ellos no entendían y a lo mejor no se dimensionó la repercusión de la carta al tiempo que nosotros hoy día la poseemos. Entonces, los dos extremos son malos, porque si yo de forma personal tuviera que dar mi postura, muchos dirían que no es un error, sino que es una herejía. Y otros en el futurismo caerían en el miedo. Entonces, en base a esas dos posturas, o más de las que hubieran, es un tema el interpretar el símbolo apocalíptico. Porque usted mencionaba recién con el tema de los 144 que lo usan los testigos de Jehová, que solamente serán los 144.000 salvos. Entonces, cuando yo aquí estoy detenidamente escuchando la clase y voy pensando, realmente uno tiene que tener los pies bien en la tierra para poder eh, entender, comprender y realmente ser bien receptivo en lo que nosotros vamos a ir considerando y no repetir errores. Entonces, ahora lo que sí, a lo que apunto es qué material de ayuda pudiéramos tener como para no caer en ninguno de esos extremos, o sea, ni en el futurismo del miedo, ni tampoco en la herejía de decir el texto fue histórico y fue allí y ya pasó, ya, porque ambos son peligrosos. Eso. Gracias, hermana Carla. Y es precisamente la propuesta de este curso, ver el Apocalipsis contextual, que habló en el pasado, sí, es lo que estamos mirando, los caballos. Y ahorita el caballo para nosotros no es señal de guerra, ¿no? Para nosotros, porque ya tenemos tanques de guerra. ¿No? Podríamos hacer una relectura a partir de nuestros propios símbolos. Pero el Apocalipsis está
dando a entender algo muy importante y quiero tomar lo que me preguntabas que no le resolví. Sí, había un contexto de Apocalipsis que estaban peligrando, estaban en crisis. Es decir, podían ser asesinados si le decían en ese momento que Jesús es el Señor de la tierra. Por eso no lo podían hablar directamente porque había un emperador que era el Señor de la tierra, de la tierra en ese entonces. Entonces no lo podían, necesitaban símbolos para mostrar todo lo del Apocalipsis. No podían decir proféticamente, y vuelvo repito, proféticamente desde la Biblia, no como nosotros lo entendemos, o lo hemos entendido desde la tradición. Proféticamente no le podía decir es que hay un sistema que excluye a los pobres a costa de que los pobres paguen más impuestos. No pueden decir eso. Él va a decir en el capítulo 6, versículo 5, y el tercer sello y el tercer ser viviente decía, ven y mira un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. Entonces el Apocalipsis, el símbolo del Apocalipsis no niega su realidad, sino es que intenta que los oyentes, a partir de esos símbolos, podamos nosotros, y oyentes y lectores posteriormente, podamos nosotros identificar cuál es el sistema que excluye, que aparta, que crea injusticias entre las personas. Entonces, esto es muy importante que nosotros tengamos claro, queridos hermanos y hermanas. El Apocalipsis, el símbolo del Apocalipsis no está desconectado de su realidad. Ahora, nosotros debemos entender qué pasaba en ese momento para decir, bueno, y aquí quiero hacer una reflexión. ¿Existe la misma realidad del Apocalipsis para el nuestro? ¿Existe un sistema donde se les cobra más a las personas trabajadoras, a las clases medias, a los pobres, pero se le exime de impuestos a los ricos? Entonces, eso es lo que quiere el Apocalipsis, que nosotros pensemos como lectores. ¿Ok? Sí, hermano doctor Eduardo Brigas. Oh, profesor, buenos días, queridos hermanos. No, nada más apuntar de que el libro de Apocalipsis es un libro complejo, ¿no? Y en esa complejidad entiendo que se han dado múltiples formas de ver este libro. Y gracias por esta clase, porque es una clase realmente que no apunta a ninguna facción interpretativa del libro, sino da un panorama amplio. Pero es cierto también de que es un libro que ha llevado a mucha confusión, como dijo una hermana, inclusive a múltiples herejías, ¿no? Y hay que tomarlo con mucho cuidado, no dejar de estudiarlo, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no es cierto? Entonces, en esa utilidad nos llama la atención el empleo que podemos hacer de Apocalipsis a nuestras propias vidas y de la iglesia. Entonces, yo veo en el libro de Apocalipsis una esperanza, más que otra cosa. Es un libro de esperanza, hermanos. El libro de Apocalipsis no es un libro de terror, de perdición, de horror. Es un libro de esperanza para los cristianos, porque nos abre la puerta a esa bendita esperanza que un día estaremos realmente con Dios en su santa presencia. Entonces, creo que ese es no sé si el principal tema, pero el mensaje significativo de este libro, la esperanza que trae a todo aquel cristiano. Y respecto a lo que mencionó la hermana de las posiciones, etcétera, si son post milenialistas, yo creo que eso es un tema absolutamente secundario, generado por una serie de teólogos respetables, por cierto, pero centrémonos en lo que debe de ser, que es la esperanza que nos transmite estas escrituras. Y no tengamos temor, hermanos, porque cualquier cosa que pase en el libro de Apocalipsis, eso no es para nosotros. Nosotros ya estamos con Dios, somos salvos por la sangre preciosa de Cristo. Así que es una referencia,
y que nos transmite eso, lo que quiero recalcar, la experiencia. Y nada más, profesor, una pequeña reflexión y agradecer a usted, profesor Zambrano, por su didáctica de un libro tan polémico, si se quiere decir esto, si es que existe esa palabra para hablar sobre la palabra de Dios. Muy amable, hermano. Gracias, gracias, hermano Eduardo. Algo muy importante que decía es la esperanza, y la esperanza precisamente en el Cordero. El Apocalipsis 5 dice que el rollo que representa la historia de la humanidad no está en el diablo, no está en las bestias, no está en ninguna de otras cosas, está en el Cordero. Y lo que está diciendo el Apocalipsis es que su vida y mi vida le pertenecen al Cordero. Y todo lo que pasa, porque el Apocalipsis sí habla de crisis. Yo lo repito, el hecho de tener a un sistema injusto, un sistema opresor, un sistema de muerte, un sistema de violencia como nosotros tenemos desde nuestros países, no significa que nosotros como cristianos no estemos inmersos. La estamos sufriendo. Pero el Apocalipsis está diciendo, y la esperanza es el Cordero está bajo el dominio de todo. Y todo lo que pasa en la narración del Apocalipsis, Dios siempre va a tener un especial cuidado con los suyos. ¿Y cómo representa a los suyos? Quienes son sellados por él. El sello en ese momento era un veredicto que no podía ser roto, no podía ser destruido. Y más que todo el veredicto de nuestro Señor. Permítanme avanzar para yo poder. Y ya le doy la palabra al hermano Oscar. Seguramente después de esto ya le va a tener otras preguntas. ¿Ok? Entonces, algo muy importante es que la profecía critica la infidelidad del pueblo israelita porque quiere transformarlo dentro de la historia. Por su parte, el Apocalipsis o la literatura apocalíptica tiende a pensar que la historia se ha perdido su sentido. De esta manera, Dios debe destruirla y crear un mundo nuevo para los justos y los creyentes. Pues les repito, el Apocalipsis no se pregunta sobre el anticristo o el arrebatamiento, cómo va a ser, si es primero la tribulación, después no. El Apocalipsis no niega la crisis. Por eso, cuando hablo de una lectura contextual, es pensar también desde nuestro contexto. ¿Estamos teniendo momentos de crisis? Seguramente lo estamos teniendo. ¿Estamos teniendo un sistema donde empobrecen más a las otras personas, pero benefician a los ricos y poderosos de la tierra? Sí lo estamos teniendo. Estamos teniendo un sistema donde hay violencia, donde hay muerte, donde hay desolación. Sí lo tenemos. Por eso el Apocalipsis nunca va a negar la crisis. El Apocalipsis va a decir, en medio de esa crisis, los sellados por Dios son todos aquellos quienes pasan la crisis. El conjunto de las crisis representa una gran crisis, o para el Apocalipsis, la gran tribulación. Y la gran tribulación no es como que allá, cuando la iglesia no esté, no. La gran tribulación para el Apocalipsis es todos los caballos que hemos visto, todos los sellos que hemos visto. Ustedes ven en el capítulo 7, se pregunta, ¿y quiénes son ellos? Y uno de los ancianos dice, son todos aquellos que salieron de la gran tribulación y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y es muy bonito porque para el Apocalipsis la gran tribulación no tiene nada que ver con asuntos futuristas por allá. Son asuntos precisamente que pasan las personas, pero pasan las personas selladas. ¿Y cómo son? Y es algo muy importante para el Apocalipsis, es que para el Apocalipsis, el Apocalipsis no intenta definir conceptualmente las cosas, sino intentan que los oyentes y los posteriores lectores definan las cosas a partir de su función. No se dicen es que yo soy cristiano. Para el Apocalipsis, ser cristiano conceptualmente no tiene ninguna implicación. Ser cristiano es a partir de su función. ¿Cuál es la función del ser cristiano? Y ellos lo representan como sellados por Dios, es precisamente que en las grandes tribulaciones, en la gran tribulación, en la gran crisis, pasemos, como somos sellados por Dios, pasemos, ¿cómo se llama?
esa gran tribulación, lavándonos cada día, purificándonos con la sangre del Cordero. Entonces, el Apocalipsis precisamente piensa, bueno, la historia ya está perdida. Dios sí debe destruir y crear un mundo nuevo. Pero no niega el Apocalipsis precisamente esa crítica de la infidelidad. El Apocalipsis como texto tiene ambas cosas, ambas formas de habla, critica la infidelidad del pueblo, critica el sistema, pero no de una manera directa, sino de una manera delusiva. Apela, por ejemplo, la profecía apela a la libertad y responsabilidad humana. En cambio, el Apocalipsis promete presencia de ángeles sobrenaturales, demonios y ángeles que decidirán el futuro de la humanidad. Si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre Jeremías y Ezequiel, que son profetas que están están seguidos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, eh, perdón, sí, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son profetas y contextualmente, históricamente, tienen aproximadamente un siglo de diferencia entre el uno y entre el otro. Entonces, precisamente la apocalíptica va a generar la presencia de ángeles y demonios que le permitan decidir el futuro de la humanidad. Por su parte, la profecía quiere influir en la obra histórica de Dios y busca la respuesta de los creyentes. En cambio, el Apocalipsis dice que la hora final ya está de antemano, no hay fechas, simplemente está de antemano. Dios lo sabe porque Él es el que tiene el rollo de la humanidad, la historia de la humanidad. Sin embargo, mientras pase eso, y es el Apocalipsis, la narrativa del Apocalipsis sucede, mientras pase eso, debemos entonces aguardarnos, resistir, ser fieles a Dios hasta que pase el juicio y el fin del mundo. ¿Alguien tenía la mano levantada? Sí, pastor, muchas gracias. No, quería de pronto, pero ya creo que usted lo dice, es que lo que uno ve en el Apocalipsis, precisamente lo vuelve a uno es al testimonio de Jesús y que de pronto le recuerda a uno lo que dice Hechos, que los tiempos y las sazones, pues no está de nosotros saber con exactitud que a veces lo que caemos en el tema de la escatología, sino que de pronto por lo que veo en todo lo que se ha hablado y como lo dice la escritura, el Apocalipsis, como toda la palabra, uno, el Apocalipsis nos enseña esa soberanía de Dios, donde nada pasa sin que Dios esté ahí como soberano sobre su creación y que nuestra confianza debe estar en Jesucristo y el testimonio de Jesús, y como dice que hemos vencido por el testimonio de su palabra y por la sangre del Cordero. Entonces, como un llamado como a que la iglesia estemos siempre vigilantes frente al Evangelio y con la esperanza de que estamos guardados en Cristo. No guardados no es ser quitados. Jesús mismo lo dice. Padre, yo no pido que los quites, sino que los guardes en el mundo. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra y que, como lo vimos en la iglesia de Filadelfia, una iglesia que guarda la palabra y somos fieles al testimonio de Jesús y vivimos como comunidad rodeada en la esperanza en Jesucristo y en su pronto regreso, que esto debe ser la misión de cada generación hasta que es algún hecho inminente que Cristo viene, y que tenemos que siempre estar listos y preparados. Ahora, Cristo viene física, corporalmente, claro que sí, pero también que estemos listos y preparados para ese momento y que partamos de la misma tierra y que el mensaje creo que es ese, lo que usted dice, la esperanza de que a pesar que lo que pase, nada escapa de la soberanía del Señor. Muchas gracias, profesor. Mire, precisamente lo que dice el hermano Oscar es muy interesante, ¿no? Cuando hablaba sobre lo que decía Juan, no quiero que los quites de este mundo, sino que los guardes. Si ustedes se ponen a ver en el capítulo 7, versículos, versículo 3, 2 y 3 dice, y vi otro ángel que subía, estamos hablando de Apocalipsis, y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes le habían dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagas daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Juan no está diciendo, no lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Apocalipsis está diciendo lo mismo, pero a partir de un símbolo que es C. Es decir, el Apocalipsis es como el plátano, en mi caso. Uno lo puede presentar de diferentes formas. Claro, uno agrega cosas. No es lo mismo hacer un majado de verde que tortillas de verde. Hay cosas que se agregan, sí. Pero la esencia, la matriz es la misma. Y es lo que Dios quiere. Mientras suceden estas cosas, mientras pasen el final de las cosas, aguardemos. Todo lo que estamos pasando, queridos hermanos y hermanas, todo lo que estamos pasando actualmente, por eso el Apocalipsis, la propuesta es que lo pensemos no tan solo para el futuro, sino pensémoslos desde la narrativa, pero pensémoslos también para nuestra realidad. Pero antes de hacerla nuestra realidad, tenemos que entender lo que pasaba en ese momento, ¿no? Todo lo que está pasando, Dios tiene en sus manos el cordero. Miren lo interesante, el cordero inmolado, degollado, el vencedor, no está diciendo Jesús es el Señor, sino está representando a Jesús como un cordero. Y es algo muy bonito porque la figura que más representa a Jesús en el Apocalipsis no es el león de la tribu de Judá, no es la raíz de David, sino es el cordero. Porque un cordero inmolado quiere conectarse con una comunidad especial, con unas iglesias que están siendo cada día inmoladas, cada día degolladas por el pecado, las injusticias, por la violencia que pasa. Pero lo está diciendo en últimas el Apocalipsis. Es el Cordero que tiene la historia de su vida y la mía en sus manos. Entonces, el Apocalipsis quiere reflejar eso. Alguien decía, el hermano Hidalgo, en el chat, que me gustó sobre los tiempos exactos. Yo pensaba que era como años así de cuando. Pero frente a eso, les propongo que la próxima semana nos conectemos porque la próxima semana vamos a entender qué significa los 1000 años, qué significa el número 10, qué significa el número 3 años y medio. ¿Ok? Pero no me adelanto porque la próxima semana, porque si no, entonces no vienen, no se conectan la próxima semana. Hay que dejarle como que esa dudita, ¿no? Ojo, aquí estamos, por primera vez estoy haciendo este ejercicio de vamos a la Biblia. Tengo todavía no vamos a terminar esta presentación, pero la intención es que nosotros nos quede claro. El Apocalipsis quiere hablar precisamente de un contexto, pero a partir de los símbolos, pero un contexto real. Y si podemos hacer ese mismo ejercicio apocalíptico para nuestra vida. Y me gustaría que como tarea también, a partir de lo que hemos visto, ¿no? Lo poco que hemos visto, para la próxima semana hacer como ese ejercicio de fascismo. Escriba algo que pase directamente en su realidad. Por ejemplo, el hermano eh, de Colombia nos estaba diciendo algo que pasaba en su realidad. El hermano ahí. Escríbanlo así, directamente, con lujos y detalles. Pero luego hagan el ejercicio de escribir lo mismo, pero a partir de sí. ¿Okay? Y nos podríamos compartir, no, obviamente no quiero que hagan un sermón, ¿no? Simplemente unas 3, 4 frases muy específicas, pero hagamos ese ejercicio. Y es lo que el Apocalipsis está haciendo. Sí, el hermano Richard. ¿A partir de qué, perdón? ¿El A mismo partir ejercicio? de su realidad. ¿Qué está pasando en su realidad? En Colombia, por ejemplo. Sí, y la segunda parte es hacer lo mismo, pero Intente integrar símbolos. ok. Símbolos que usted conozca. Por ejemplo, supongamos, si habla de algo de violencia, ya no va a utilizar los caballos, porque los caballos no es sinónimo de violencia para nosotros. Pero ¿qué sí es sinónimo de violencia para nosotros? Pueden ser los tanques de guerra. ¿Ok? Pero que sea algo simbólico. Pero que describa de forma simbólica su realidad. Es lo que el Apocalipsis está generando. ¿Ok? Pero el centro de todo el Apocalipsis es Jesucristo. Acuérdense de eso. ¿Ok? Entonces, en estos 8 minutos quiero solo tomar estos elementos muy importantes
para el Apocalipsis. ¿Cuál es la característica general de la literatura del género apocalíptico? El Apocalipsis, el género apocalíptico, nace en momentos de crisis. Y creo que sería un buen ejercicio hacer este tema de escribir. Estamos en momentos de crisis. El Apocalipsis lo que busca es que nosotros miremos el contexto. El Apocalipsis levanta su voz profética porque mira el contexto. Mira un contexto opresor, mira un contexto de mentiras, mira un contexto de engaño, mira un contexto de dificultades. Pero ese contexto quiere proponer horizontes de transformaciones concretas. Es decir, mientras pase eso, ¿cuál es el horizonte? Mientras se haga justicia, ¿cuál es el horizonte para los sellados por Dios? El Apocalipsis representa dos grupos, los sellados y los no sellados. ¿Los sellados por Dios sufren? Sí sufren. Los no sellados por Dios sufren, también sufren. La diferencia es que Dios guarda a los sellados por Él. Por eso el Apocalipsis, lo mismo que dice Juan, Señor, no los quite de este mundo, sino guárdalos de todo mal. Lo mismo va a decir el Apocalipsis a partir del símbolo de los sellados. Señor, va a venir destrucción, viene destrucción, estamos viendo destrucción, pero guarda a tus sellados. Y plantea una esperanza. Y el Apocalipsis, la esperanza para el Apocalipsis no son las bestias, no son los jinetes, no son las langostas, no son las copas, no son las trompetas, no son los sellos. La esperanza para Apocalipsis se traduce en el Cordero inmolado vencedor. En ese sentido, el Apocalipsis tiene destinatarios, y esto es muy importante. Los destinatarios es esencial para entender el Apocalipsis. No estamos hablando, el Apocalipsis no está hablando de la iglesia en general, está hablando de 7 iglesias: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, Laodicea. Es decir, es un grupo muy restringido. No hay Apocalipsis sin el autor, sin que el autor no atraiga a sus lectores con el desvelamiento de nuevas y prestigiosas realidades presentes o futuras que ignoran. Y esto es muy importante. El Apocalipsis oculta, digamos, el autor. Es el Apocalipsis de Juan, como tal, y tiene unas dinámicas. Ojo, el Apocalipsis que nosotros tenemos pertenece a una literatura apocalíptica que tiene un montón de Apocalipsis. Está el Apocalipsis de Enoc, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Juan. Es decir, busca precisamente ocultar, porque imagínense si fuese directo. Pero lo importante es, independientemente de si es o no Juan, es el mensaje que tiene. Y el mensaje precisamente es que el Apocalipsis no utiliza un lenguaje llano ni directo. Contiene símbolos, contiene escenas donde intervienen animales que hablan o se comportan como seres humanos. Esto es muy importante porque el Apocalipsis no va a decir de forma llana lo que pasa. Por ejemplo, el capítulo 13, versículos 1 y 2 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. La próxima semana vamos a ver qué significa la numerología para el Apocalipsis. Y es interesante, les adelanto, que en el Apocalipsis, en el capítulo 13, las bestias tienen los mismos símbolos que son utilizados por Dios, para describir a Dios. Pero hay un punto de quiebre que la próxima semana les vamos a decir, pero no me hagan olvidar, anoten. ¿Cuál es el punto de quiebre para las bestias que los identifican, los que intentan, el Apocalipsis intenta ver a las bestias o representar con los mismos símbolos que representan a Dios, pero hay un punto de quiebre? Ustedes me tendrán que preguntar cuál es. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces resumamos. Esto lo podemos mirar después, pero quiero resumir en este asunto para entender el Apocalipsis. ¿Ok? Acordémonos que el Apocalipsis está dirigido a una comunidad.
Y es interesante porque la comunidad de las 7 iglesias se resume aquí. Los emperadores se divinizaron a sí mismos o fueron divinizados por sus sucesores. Es curioso que fuera en las provincias, es decir, en Asia Menor, y no en la capital, donde este culto, es decir, divinizar a los emperadores, alcanzó mayor éxito. Y es en algunas ciudades como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, donde la arqueología y la numismática han puesto de relieve los vestigios más evidentes de la práctica de este culto en Asia. Por eso no es en vano cuando el Apocalipsis nombra a Jesús, pero no directamente, sino a partir de símbolos, porque en el contexto donde se mueven las iglesias del Apocalipsis adoraban al emperador. Y no adorar al emperador o rivalizar una figura que rivalice con el emperador era sinónimo de muerte. Entonces, es interesante cómo el Apocalipsis de Juan se encuentra en un contexto de persecución, pero también en un contexto de desigualdad, en un contexto de violencia, en un contexto de muerte, en un contexto de mentiras, precisamente porque el culto no lo adoraban a Dios, sino adoraban a los emperadores. Preguntas finales. Eh, bueno, quería primero pedirle disculpas porque creo que hemos interrumpido bastante la clase. Al contrario, gracias por interrumpirnos, porque creo que así podemos, miren, vuelvo y repito, podemos tener mucho material, pero lo que quiero es nos que concentremos en lo importante. Gracias por sus aportes. Eh, Sí, pues quería preguntar, bueno, en toda esta, vamos a hacer, no sé si el término sea correcto, en toda esta relectura o reinterpretación del libro Apocalipsis, pues, ¿cuál sería nuestro rol desde esa perspectiva política y social del libro? ¿A qué nos está invitando? Sí, sin que de alguna manera pues entremos en confrontación con el sistema o sin que, por ejemplo, yo pensando en Colombia, pues por lo menos acá gozamos de relativa paz en cuanto a predicar, ¿no? En cuanto a difundir nuestra fe, en libertad de culto. Entonces, ¿a qué estamos invitados o a qué nos invita el libro? ¿Y cómo lo podríamos desarrollar sin confrontar? O sea, guardando la paz. No sé si eso sea posible. muy buena pregunta, la verdad. El Apocalipsis no intenta abordar la paz, pero no en el plano de, es decir, el Apocalipsis va a criticar precisamente eh, esa eh, falsa paz, una falsa paz que crea desigualdades, que crea mentiras, que crea problemas, digamos, entre la sociedad. El Apocalipsis levanta su voz profética a partir de símbolos, pero refleja lo que está pasando en la realidad. Nuestro compromiso que el Apocalipsis nos genera es eso. Vivimos en una sociedad de mentira, en una sociedad de posverdad, en una sociedad donde eh, se abandona al pobre a merced del rico. Vivimos en una sociedad donde tenemos preferencias por la cantidad de dinero que tengamos, tiene en nuestro bolsillo. El Apocalipsis va a criticar eso. Y el Apocalipsis no está hablando si existe la libertad de expresión o libertad de culto, no. El Apocalipsis se centra mucho precisamente en eso, en criticar esa falsa paz, porque esa falsa paz está alejando de Dios al de las personas de Dios. Entonces, nuestro compromiso desde el Apocalipsis es ir y pensar, ¿qué pasa si nuestras iglesias comienzan a criticar a un sistema de opresión, a un sistema de mentiras en nuestros medios de comunicación? ¿Qué suceden? Muchas mentiras suceden, pasan. ¿Y qué pasa si nuestras iglesias dicen, no, eso está mal? Seguramente vamos a tener a un gobierno, seguramente vamos a tener a un sistema, seguramente vamos a tener a los grandes y poderosos de la tierra en contra de nosotros, porque nosotros estamos levantando nuestra voz. Y el Apocalipsis nos anima a levantar nuestra voz. Pero también nos anima que hasta que el fin de las cosas pasen,
nosotros resistamos, nosotros hablemos siempre con la verdad que se encuentra en esto que se llama la palabra del Señor. Sí, Liliana, para ir cerrando. Y de pronto, digamos que esta relectura o este análisis diferente nos da a pensar que pues estamos viviendo en tiempos apocalípticos como desde siempre, ¿no? Porque está escrito en la época en que se le escribía a las 7 iglesias, donde pasaban temas como los que vemos actual también, de todo el tema de las injusticias, de todo el tema de las diferencias, de pues que al final muestra una humanidad caída, ¿no? Una humanidad caída y que terminará al final cuando Cristo venga por segunda vez. Yo quería ahí preguntar, tal vez, porque digamos que todo esto nos hace repensar mucho y como le decía por ahí la hermana Carla, lo hace a uno ser muy responsable de también lo que dice, comparte y hable. Pero viéndolo de esta manera, pues eso te digo, ¿no? Esto es como todos estos tiempos apocalípticos que vimos desde el principio. No es como uno se lo imaginaba o de pronto como antes lo pensaba, es bien es un tiempo donde va a ser un tiempo específico del apocalipsis y al final es que vendrá Cristo. Sin embargo, quiero preguntar con el tema sobre todo de los símbolos de los sellos. Además es el último sello, será el último para la venida de Cristo. O sea, también muestra y hablabas en una parte de la escatología donde nuestro reloj profético o el reloj del tiempo de Dios es Israel y viendo estos tiempos de lo que está pasando, uno diría, pues estamos como en esa línea profética de lo que se habla, de todo esto. Entonces, no queriendo uno tampoco poner una fecha del regreso de Cristo, porque eso se ha encargado también muchas líneas y muchas doctrinas de dedicarse a qué tiempo, qué año, qué día, qué mes, bueno, todos estos temas de por lo que nos mostraban el Apocalipsis. Pero pues, la pregunta final es, al final, digamos que también en estos temas de los sellos, el tema de los caballos, los jinetes y demás, hay una exactitud de pronto o un tiempo en el que se dice el último sello es cuando va a coincidir en el regreso de Cristo. ¿O sigue siendo también todo este tema simbólico y no hay como esa alineación, por decirlo de alguna manera? Yo les propongo que a partir de ello podamos leer esta semana también una tarea, leer el Apocalipsis. Si ustedes ven los sellos reflejan desigualdades, reflejan un sistema que está atentando precisamente a los sellados, pero no se acaba ahí. Vienen las trompetas y vienen después las copas y las plagas, que digamos, se fusionan. Pero más que pensar en algo de que cuando viene, es que mientras pase, es decir, mientras llegue Jesucristo, no sabemos cuándo viene. A veces nosotros desde nuestras iglesias hemos pensado mucho el tema de, Israel y que Israel es el pueblo de Dios, sí, seguramente. El tema es si el pueblo del Estado de Israel que estamos viendo cumple con lo como fue llamado. Entonces, Dios llama al pueblo de Israel para ser de bendición. Y si alguien lo maldice o lo bendice, no es Israel quien va a bombardear los demás estados. Es Dios quien va a hacer justicia. Entonces muchas veces decimos, no, es que ya estamos porque Israel y que hay que apoyar todo lo que haga Israel. No, Israel es el pueblo de Dios, pero también el pueblo de Dios se equivoca. Y no podemos apoyar ese tipo de elementos. Pero más que pensar cuándo y eso, el Apocalipsis está dando algo nos está dejando entender algo muy, muy importante. Es que mientras sucedan todas estas cosas, resistamos. Mientras pase, mientras llegue el fin de los tiempos, que no sabemos cuánto, han pasado 1000 años y no sabemos, y no sé si eh, eh, estemos próximos o todavía estemos lejos. No lo sabemos. Pero mientras llegue eso, mientras pase, como iglesia resistamos, como iglesia no nos acomodemos a un sistema de opresión, de violencia, de desigualdad, porque muchas veces nosotros somos los principales agentes de desigualdad. No nos acomodemos a un sistema de mentiras, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana con el texto que todavía les tengo presente. Porque hay un sistema de mentiras, pero a veces como iglesia nosotros somos parte de ese sistema de mentiras. Y ese es lo que busca el Apocalipsis. Mientras llegue, no sabe cuándo llegue. Jesús no sé cuándo llegue. Espero que llegue pronto,
estamos viviendo en tiempos muy caóticos, muy de crisis, como dice usted, de apocalípticos. Es decir, cuando hablamos de situaciones apocalípticas, estamos viviendo momentos de crisis. Crisis económica, crisis de desigualdad, crisis en la familia, crisis en la iglesia. ¿Cómo? Todo eso nos genera una gran tribulación. Y yo espero que llegue pronto. Pero mientras llegue, resistamos, no nos acomodemos, porque Dios va a tener mucho cuidado con quienes son sus sellados. Y ese es el mensaje del Apocalipsis. Es el Cordero inmolado vencedor que tiene en sus manos su historia, mi historia y nuestra historia. Amén. Hermano Richard, quiero agradecer todos esos comentarios que ponen en el chat. La verdad, no lo tomo ahorita en cuenta por tiempo, porque ya creo que en varios de nuestros países hay algo que nos está sonando, ¿no? Y no necesariamente la alarma, ¿no? Hay una alarma física y que ya es hora de comer. Creo que para quienes viven en Chile y todo, ya han estado comiendo en medio de esto, pero bueno, la verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Espero de verdad que la próxima semana no tenga estos problemas de conexión y la próxima semana pueda estar con ustedes a tiempo y poder explorar esto, ¿no? La intención aquí es dejarles con eso, con la idea de poder volver a la palabra. Hermanos, hermanas, volvamos a la palabra. Las herramientas que la próxima semana ya vamos a terminar con eso, puedas llevarnos a, bueno, entendamos la palabra. Volvamos a la palabra y miremos la palabra en un contexto nuestro, que es un contexto latinoamericano. Es un contexto donde hay, al igual que el Apocalipsis, muchas cosas semejantes. Pero primero entendamos qué significa eso en esos símbolos en ese momento para cómo Dios nos puede hablar a partir de los símbolos. No se olviden de la tarea, bueno, las varias tareas, pero hagan esa tarea, escriban algo que está pasando en su país y luego lo transformen en manera simbólica, pero esos símbolos que sean algo muy propio de su país, ¿ok? Algo muy propio de su país. Por ejemplo, en Colombia a los policías se les dice, ay, se me olvidó, se les dice, no sé, ¿Tombos? tombos. Acá en Ecuador se le dicen chapas. Esos son símbolos, ¿ok? Entonces, no sé cómo se dice en Perú, o en Chile, o en otros países, en Bolivia, pero hagan eso, hagan ese ejercicio, ¿ya? Entonces, esa es la tarea. Hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos ya fuera del tiempo, pero muchas gracias y los espero la próxima semana para ahí sí hablar un poco de lo que el hermano Hidalgo nos decía, las siglas, qué hay de esas siglas. Pero bueno, bendiciones.